Shabbat Shalom. Bienvenidos a el ciclo nuevo de la Torá, año 5785. Así que le damos gracias al Padre que hemos llegado a un ciclo más. Como estaba diciendo los otros días, si usted no ha completado un ciclo completo, aprovechen que estamos empezando hoy con Génesis, el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo 6, verso 8. Y estamos en Bereshit. Bereshit, que es traducido como en el principio. En el principio. Así que vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá, que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y como también estaba diciendo los otros días, que aunque usted no entienda, léase todas las porciones. Es importante leerlas. Y poco a poco el Señor nos va a dar entendimiento y cada vez nos enseña algo nuevo. Así que esta vez, el año pasado utilizamos el Chumash y este año vamos a usar la Tanaj, dice Biblia Tanaj, traducido y comentado. Aquí están la Torá, los Nevi'im y Ketuvim, o sea, en la Torá, los 5 libros, los profetas y los otros escritos. Esta versión es pequeñita, pero gordita. Así que es la que vamos a estar usando porque es bueno que nos familiaricemos con versiones judías, perspectivas judías, comentarios judíos, porque es lo que nos da mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Así que de nuevo, Bereshit en el principio, que también es traducido como Génesis. Y voy a comenzar. Pero antes de empezar, dejarles saber que el libro de Génesis es más toda la Torah. Es importante leerla y estudiarla en base a la cultura, el contexto cultural. ¿Okay? Génesis no es un libro científico, sí tiene historia, no necesariamente la cronología es exacta, pero tenemos que ver que el enfoque es dejarnos saber que hay un creador y de que todo lo que existe proviene de él. Y aunque científicamente hablan de que el universo tiene aproximadamente unos 14 billones de años de existir, tenemos que entender que el tiempo solamente existe para la humanidad. Para el Creador no hay tiempo, Él no vive en tiempo, Él no vive en dimensiones de materia ni de espacio. Y además, los 6 días de la creación, hay un científico que lo he mencionado otras veces, él es un físico judío, el Dr. Schroeder, que actualmente se encuentra en Israel, en un instituto de ciencias y de físicas en Israel. Y él es un judío practicante y él estudia la física conjuntamente con la Torá y él explica muy bien cómo esos 14 billones de años encajan muy bien con los 6 días de la creación, siempre y cuando sea utilizando la ley de relatividad que fue descubierta por otro judío, Albert Einstein. Okay. Einstein. No es tu perrito, es el verdadero científico. Así que, si vamos a ver, realmente la ciencia es la que está tratando de estar al unísono con lo que dice la Torá, porque la Torá, cuando uno estudia los secretos de los versos en el hebreo, uno se da cuenta de que muchas cosas que hoy día que la ciencia se cree que ha descubierto ya había sido dicho y explicado por la Torá. ¿Okay?
Así que vamos a dar comienzo leyendo en el capítulo 1, verso 1 de Bereshit, y dice: en el principio de cuando creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Otro libro que es muy bueno que leyeran, que es del doctor John Walton, que se llama El mundo perdido de Génesis 1. Está en inglés y está en el español, lo tenemos en PDF en el grupo de Telegram, que explica muy bien el contexto cultural de Génesis. Porque de nuevo, el pueblo que viene a ser Israel, aún desde la creación con Adán y Eva, había una cultura alrededor. Luego que Génesis está escrito, también hay otras culturas que tienen sus propios cuentos de la creación y son muy parecidos a lo que leemos en la Biblia. Lamentablemente, dentro de la ciencia, cuando lo miran tratando de verlo científicamente, el libro de Génesis, algunos dicen que fue que el que escribió Génesis se copió de las demás culturas, mientras que hay quien dice que las culturas se copiaron de lo que dice Génesis. ¿Okay? Yo estoy más de acuerdo con que se copiaron de lo que dice Génesis y no al revés, pero sí hay cosas que son similares, son cosas similares. Pero anyway, eso es para que entiendan que necesitamos conocer estas cosas para poder entender mejor lo que estamos leyendo. Y así que ese libro de El mundo perdido de Génesis 1 es muy bueno, muy interesante, ayuda a comprender muchos conceptos que se hablan aquí en Génesis. Y no estoy de acuerdo con todo lo que dice el autor, pero la mayoría de las cosas que explica son muy buenas y nos ayudan a entender mejor en el contexto cultural. Y dice, en el verso 2 de nuevo: entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y un viento delante de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Una de las cosas que explica el doctor John Walton es que cuando dice que la tierra estaba desolada y vacía y había oscuridad, era que aún Dios no le había dado una función, un rol, un propósito a lo que había creado. Porque los comentaristas dicen que cuando comienza a hablar, que Dios había creado todos los elementos, estaban, pero todavía no le había dado nombre, ni lo había separado en una función a cada cosa. Un ejemplo, que dicen que los astros, los planetas, el sol, la luna, la estrella, la tierra como tal, las aguas, todo estaba ya creado, pero a eso Dios todavía no le había dado un propósito, un rol, una función, y las había separado en sus lugares. ¿Okay? Porque cuando habla así, de que estaba desolada y vacía, era que él todavía no tenía una función. Y en el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De lo primero que habla el Señor es la luz. Tenemos que entender que esta luz no es la luz del sol, ni de la estrella, ni la luna, porque esos elementos, de eso habla unos versos más adelante. Muchos entienden que esa luz es la luz del Mashiach. Muchos entienden que esa luz es una luz especial, no como la luz eléctrica que tenemos sobre nosotros, sino una luz que es como es radiante, un esplendor, algo que no es común. Y en el verso 4 dice: vio Dios que la luz era buena, y separó Dios entre la luz y la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue el anochecer y fue la mañana un día. De ahí que sacan que los días en el calendario hebreo comienzan en la noche. Por eso habla: y fue el anochecer y fue la mañana un día. Verso 6. Dijo Dios: haya extensión en medio de las aguas y separe entre aguas y aguas. Hizo Dios la extensión que separó entre las aguas que estaban debajo de la extensión y las aguas que estaban sobre la extensión. Y fue así. Llamó Dios a la extensión cielos, y fue el anochecer y fue la mañana, día segundo. Debido a que son muchos capítulos
en esta primera porción, y no puedo tomar tiempo de detallar cada cosa, pero yo hace varios años hice un estudio más detallado de cada capítulo de Bereshit que se llama Hayesod. Lo puse en Facebook, lo puse en Telegram, lo pueden repasar porque tomo tiempo de explicar con más profundidad todo lo que estamos leyendo porque es mucho. O sea, simplemente en estos primeros versos de Génesis podemos estar meses. ¿Okay? Y por eso es bueno que tengan una Biblia que tenga un comentario. Esta tiene comentarios parecidos, son diferentes a los que tuvimos en el Humash, pero sí son también comentarios buenos. Y recuerden que en el hebreo, cuando uno mira y estudia estas cosas en el hebreo, es que uno le puede sacar más que simplemente leerlo en una traducción, ya sea español o sea en inglés. Y dice en el verso 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y se verá lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra herbaje, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces sacó la tierra herbaje, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto, que su semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana, día tercero. Verso 14, dijo Dios, haya lumbreras en la extensión de los cielos para separar entre el día y la noche, y sean por señales, para fechas, para días y para años. O sea que el propósito de la luna, el sol, la estrella, es para ayudarnos a reconocer los tiempos de Hashem, sus festividades, más que otra cosa. Verso 15, y serán por lumbreras en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios a las dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir en el día y la lumbrera menor para regir en la noche, y también a las estrellas. Y las puso Dios en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir en el día y en la noche, y para separar entre la luz y la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y fue el anochecer y fue la mañana, día 4. Verso 20, dijo Dios, pululen las aguas reptil de alma viviente y ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz de la extensión del cielo. Y creó Dios a los grandes cetáceos, a toda alma viviente que se arrastra, que pulularon las aguas según su especie, y a toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructifíquense, auméntense y llenen las aguas en los mares, y el ave auméntese en la tierra. Y fue el anochecer y fue la mañana, día 5. Cuando nosotros miramos bien, tenemos que entender que primero Hashem estableció 3 esferas. La esfera de la tierra, de los mares y del cielo. Y luego en los otros 3 días, a esas esferas las llena de vida. Por ejemplo, la tierra tiene los reptiles, la vegetación en los mares, después tienen los peces, las aves, los animales del mar, y en el cielo luego tienen las aves. O sea que primero establece un lugar y a ese lugar entonces lo llena de vida. Porque hay que entender que en la cultura se entendía que existían esas 3 esferas, cielo, tierra y mar. Y en las demás culturas entendían que cada esfera estaba regida por un Dios, mientras que cuando Hashem comienza a hablar en Génesis, Él nos deja ver que Él es el único creador, que es el soberano, que todo lo que existe lo creó Él, que no existen otros dioses, no existen panteones de dioses como en las demás culturas, en cual hay un Dios soberano que reina sobre los demás dioses como si fuera el jefe, y así sucesivamente, mientras que Hashem lo que muestra es que Él es único en hacer todo, en declarar todo, en crear todo. Y todo lo que crea tiene un rol, una función y un propósito. Y todo tiene su lugar. Y dice en el verso 24,
Y dijo Dios, produzca la tierra alma viviente según su especie, bestia, animal rastrero y animal de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios al animal de la tierra según su especie, a la bestia según su especie y a todo el que se arrastra en la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos a la persona con nuestra imagen, nuestra semejanza, que dominen a los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todo animal rastrero que se arrastra sobre la tierra. Contrario a las demás culturas que dicen que la humanidad fue creada para ser siervos o esclavos de los dioses, aquí Hashem crea a la humanidad con el propósito de que reine conjuntamente con Él, que gobierne conjuntamente con Él y que tenga control y dominio sobre lo creado. Cuando habla de lo creado, no es el hombre dominar al hombre, sino a las criaturas inferiores al hombre, pero reinar conjuntamente con Hashem. Verso 27. Entonces creó Dios a la persona con su imagen, con imagen de Dios la creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructifíquense, auméntense, llenen la tierra y conquístenla, y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí en este primer capítulo menciona así la humanidad, y luego en el capítulo 2 da un poquito más de detalle de la creación del hombre y de la mujer. Y el propósito de crear a la humanidad era para que, siendo imagen de Hashem, siendo imagen y semejanza del Creador, era como si el hombre fuera un ídolo, un representante de Hashem, y el propósito era llenar la tierra de otros individuos con la misma imagen y con la misma semejanza. O sea, era llenar la tierra de personas que representaran a Hashem. Y comienza con estos dos individuos a quienes va a llamar Adán, y luego Adán llama a su esposa Java o Eva, como lo traducen. En el verso 29 dice, entonces dijo Dios, he aquí les he dado toda hierba que germina semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene en él fruto de árbol, que germina semilla. Para ustedes será para comer. Y también para todo animal de la tierra, toda ave del cielo y todo el que se arrastra sobre la tierra, que hay en él alma viviente, toda verdura y hierba para comer. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno, no era simplemente bueno, sino muy bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana del sexto día. Cuando uno lee esto en el hebreo, estos primeros versos del capítulo 31, resulta que lo que aquí traducen como Dios, en el hebreo es el nombre Elohim. Y Elohim, el nombre de Elohim representa su característica como creador y también como juez. Y en el hebreo hay 32 veces el nombre de Elohim está mencionado, 32 veces. Y el 32 es la gematria o el valor numérico de la palabra lev. Lev, y la palabra lev significa corazón. O sea que desde un principio Hashem nos muestra que el propósito de que esto sea escrito, el propósito que esto se dé a conocer, es que Él como creador ha puesto todo su corazón, todo su ser en su creación para que Él sea exaltado y reconocido como soberano. Porque de nada sirve ser rey y no tener a quien reinar. Puedes ser rey, pero si no tienes un reino, ¿de qué te sirve tu título? Aquí Hashem, su propósito era crear y mostrar su amor, su corazón a su creación. Y tenemos también que tener en cuenta que cuando aquí leemos de que Hashem dijo, de que Hashem creó, de que Hashem luego le habla a Adán y a Eva, tenemos que entender que el Eterno no tiene cuerpo, que el Eterno realmente es un espíritu, es una energía, es una fuerza, lo que usted quiera llamarle, es una luz,
pero no es un ser humano, no tiene cuerpo como tenemos nosotros. Sin embargo, entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién está creando? Conforme a los comentarios, dan a entender que Hashem en su sabiduría, en su inteligencia y discernimiento, de él provino un ser, de él provino una manifestación que era la que podía hablar y que podía hacer y crear en el nombre de él. Y esa manifestación es explicada de diferentes formas. Uno le llaman el memra, uno le llaman el logos, en español le dicen el verbo, uno le llaman el príncipe del pacto o el mensajero del pacto, que viene siendo, no es Yeshua, porque Yeshua tiene cuerpo como ser humano, pero es lo que va a hacer Yeshua en un futuro. ¿Okay? Porque cuando leemos en Colosenses, es más, cuando leemos en los evangelios, cuando Juan comienza a hablar, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y luego en Colosenses de que Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. O sea, sabemos que lo que podía manifestarse en este ambiente físico era una manifestación visible del Elohim invisible, que era el que tenía la voz, que era el que tenía la acción creativa, según lo explican. Así que, para que tengan, se usan, creo que es antropomorfismo, que le damos características humanas a Dios cuando realmente Él no las tiene para poderlo entender mejor. Pero si leemos con respecto a cómo entienden el judaísmo, la manifestación visible que podía hablar, que podía verse, que podía crear, que podía, es como les dije, el memra, el logos, el verbo, el príncipe del pacto o el mensajero del pacto o el ángel de Hashem. O sea, esos son todos mismos nombres para hablar respecto a una manifestación de Hashem. Ok, espero que eso no confunda a mucha gente. Capítulo 2. Entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho. Cesó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado Dios para realizar. O sea, tenemos que entender que el séptimo día es el Shabbat, es el único día de la semana. Todos los demás días tienen un número, día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo día es el único que tiene nombre, es el único día que Hashem bendijo y lo santifica. Porque cuando dice que cesó toda su obra, no fue que se sentó a tomarse un cafecito y comerse un pan de bono, sino que se sentó a reinar como rey sobre su creación. No fue que cogió vacaciones. Hay que entender que cuando dice que cesó de trabajar de toda su obra que había creado, es que él se sienta a reinar. Entonces ahí que comienza su trabajo como rol, función y propósito como rey soberano. Verso 4. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados en el día que hizo el eterno Dios la tierra y el cielo. Toda planta del campo todavía no estaba en la tierra, y toda hierba del campo todavía no había brotado, porque no había hecho llover el eterno Dios sobre la tierra, ni estaba la persona para trabajar la tierra. ¿Okay? Tenemos que también pensar que no son días de 24 horas como los conocemos hoy día. Tenemos que recordar que en aquel entonces el tiempo fue creado para el ser humano, no para Dios. Y no podemos interpretar esos 6 días, o esos 6 días de creación, o esos 7 días, en base a como nosotros conocemos el tiempo hoy día.
porque muchas cosas no van a encajar. ¿Okay? Tenemos que pensar que hay un tiempo, un espacio. Y dice en el verso 6, sino un vapor subía de la tierra que regaba toda la faz de la tierra, y formó el eterno Dios a la persona del polvo de la tierra, e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces fue la persona un alma viviente. Plantó el eterno Dios un jardín en el Edén, en el lado este, y puso allí la persona que había formado. O sea, tenemos que entender que Adán fue creado del polvo fuera del jardín, entonces luego él es puesto en un jardín. ¿Y por qué un jardín? Porque todo rey tenía un jardín. Todos los reyes, si usted estudia la historia de los reyes, no importa quién sea, todos los reyes tenían un jardín del cual una de las cosas que hacían era que cuando ellos conquistaban otras tierras, otros pueblos, ellos llevaban de la flora y la fauna de los lugares conquistados y los traía, y era todo traído a su jardín, porque era una representación de su poder, de su riqueza, de cómo había conquistado. ¿Okay? Entonces aquí Hashem tiene también su jardín porque es un rey. Y dice en el verso 9, hizo brotar el eterno Dios de la tierra todo árbol agradable de vista y bueno para comer, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos interpretan de que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal era uno mismo. Un lado, cuando tú mirabas el árbol, era el árbol de la vida, y al otro lado era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otros dicen que eran dos árboles, pero que estaban en el mismo sitio, mismo medio del jardín. Otros dicen que no, que estaban separados o estaban cerca. Y aunque piensan de que si el árbol era, cuando hablaban luego vamos a hablar del fruto prohibido, que si era una manzana. Otros creen que era un higo, árbol de higo, porque ellos se hacen delantares de higo. Pero si vamos a ver, realmente era un árbol único, que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo era. Pero que hay uno que el propósito es dar vida. Cuando Dios crea este árbol, da a entender de que Adán y Eva tienen que estar comiendo de este árbol para poder vivir eternamente. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es que hasta este punto Adán y Eva, cuando crea Adán y a Eva, son como niños en el sentido que son inocentes, de que no saben lo que es muerte, no saben lo que es malo. Y lógico, hay un árbol que te va a dar el conocimiento, o sea, que es tu propio conocimiento para tú saber lo que es bueno y lo que es malo. Mientras que no se come de ese árbol, tú dependes completamente del Señor. Verso 10 dice, un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y formaba 4 brazos. De nuevo, todos los jardines y todos los lugares de los reinos de los reyes hay agua. El agua es bien importante. Y cuando ustedes, por ejemplo, se han leído Ezequiel, cuando Ezequiel habla del templo futuro, hay aguas que salen debajo del templo. Es importante el agua. Verso 11 dice, el nombre de uno, Pishón, aquí también tienen en paréntesis que era el Nilo. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay allá oro. El oro de esa tierra es bueno. Allá hay bedelio y piedra de ónix. El nombre del segundo río, Gihón o Ganges. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. El nombre del tercer río, Hidekel o Tigris. Este es el que corre al oriente de Ashur. Y el cuarto río es el Perat o Éufrates. Tomó el eterno Dios a la persona y la colocó en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Aquí en el hebreo la palabra trabajar es abodá y cuidar es shomer.
que son dos requisitos de los sacerdotes y levitas en el templo, dando a entender que cuando Hashem crea este jardín, crea este Edén, es un espacio sagrado porque vamos a ver que la presencia de Hashem está ahí. Y está ahí porque hasta ese momento no hay muerte. A la que ellos pecan y entra la muerte al mundo, ya Hashem los tiene que exiliar y él tiene también que desaparecer, porque él no puede estar en la presencia donde hay muerte. Por lo tanto, podemos entender que este lugar es un lugar que es un espacio sagrado, que tiene un jardín, que tiene su gente para cultivarlo, trabajarlo, cuidarlo, hacer la bodá del jardín. Hay ríos que van a suplir agua a todo alrededor. Verso 16, y ordenó el Eterno Dios a la persona diciendo, de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. En el hebreo dice que morirás muriendo, dando a entender que es un proceso gradual, porque no ocurre instantáneamente, ocurre gradual. Y la situación del conocimiento del bien y del mal está asociado con el libre albedrío del hombre. El problema del libre albedrío del hombre es que lo que nosotros pensamos que es bien o que es mal muchas veces no está de acuerdo con lo que Dios piensa que es bueno y lo que es malo. Muchas veces es nuestra propia percepción de las cosas. Porque si vamos a ver hoy día, cuando miramos alrededor, leemos las noticias, o escuchamos las noticias o vemos lo que está ocurriendo, hay muchos que dicen que esto es bueno cuando es todo lo contrario. Y todo lo que es malo lo llaman bueno y a todo lo que es bueno lo llaman malo. Por lo tanto, ese es el problema de tener un conocimiento propio de lo que es bueno o es malo. Que también en el judaísmo lo llaman la inclinación buena o la inclinación mala. Que todos padecemos de eso. Por eso es que, si ustedes recuerdan los muñequitos de Nantes, sobre todo en blanco y negro, para aquellos que son muy jóvenes, pues no saben lo que estoy hablando. Pero lo que quiere decir es que muchas veces representaban a un muñequito, un cartoon, y a mano derecha tenía un angelito y a mano izquierda tenía un diablito. Y estaban tiqui, 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 tiqui. No, que sí, no, que no. Que en el judaísmo representa la inclinación buena y la inclinación mala. Y el propósito de la Torah es ayudarnos a que la inclinación buena supere a la inclinación mala. De ahí que viene el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Tiene aquí un lado bueno, un lado, y está siempre uno con el debatir de qué hago o qué no hago. El mismo Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Nada ha cambiado. Y dice en el verso 18, dijo el Eterno Dios, no es bueno que la persona esté sola, le haré una ayuda enfrente idónea de él. En la forma que está escrito en el hebreo, da a entender que esa persona idónea viene siendo realmente una persona opuesta o contraria a Adán. Porque se complementan. El propósito es complementarse. Y usualmente dos personas que se unen, la mayor parte de las veces son bien opuestas. Lo que hace uno, el otro no hace, lo que dice uno, el otro no lo dice, porque es para complementarse. Porque el propósito es como cuando uno se mira en el espejo, a pesar de que uno se ve, lo que es derecho se ve izquierdo y lo que es izquierdo se ve derecho. O sea, realmente no es una representación exacta porque cuando uno mira, todo se ve, sobre todo si usted se está mirando y quiere peinarse y se mira en el espejo y se está dando al otro lado en vez de ser el lado que quería peinarse. ¿Sí? Un ejemplo. Pues así es la mujer con el hombre. El hombre se mira y se está mirando a él mismo. Pero muchas veces lo que ve es lo contrario a lo que es el individuo porque el propósito es que se complementen.
Por eso habla, aquí lo traduce como una ayuda enfrente idónea de él, enfrente. Se había formado el eterno Dios de la tierra, a todo animal del campo y a toda ave del cielo. Entonces los trajo donde la persona para ver cómo los llamaría. Y a todo, así como lo había llamado la persona, a las ánimas vivientes, ese era su nombre. Y tenemos que entender que cuando uno lee los nombres de los animales, de los peces, de las aves, en el hebreo, el mismo nombre que se le da te dice la función de ese animal. Contrario a cualquier otra traducción, español, inglés, japonés, chino, lo que sea. En el hebreo, los nombres que Adán le da a las demás criaturas, en ese nombre está contenido la función de ese animal. Y ya, verso 20, y llamó la persona con nombres a todas bestias, ave del cielo y animal del campo, pero para la persona no encontró una ayuda enfrente idónea de él. Entonces hizo caer el eterno Dios un sopor sobre la persona quien se durmió. Le tomó, aquí dice una de las costillas, pero realmente no es una costilla. Realmente nadie sabe lo que es, porque el término en hebreo nadie sabe lo que significa y como habla del lado, piensan que fue una costilla, pero en sí no es una costilla, sino simplemente del lado del hombre. Dice, entonces hizo caer el eterno Dios un sopor sobre la persona quien se durmió. Le tomó de su lado y cerró con carne el lugar de donde sacó a ella. Construyó el eterno Dios del lado que había tomado de Adán para hacer la mujer y se la trajo a Adán. Otra perspectiva que de los comentarios es que, por ejemplo, que Adán era hombre y mujer a la misma vez. Dicen que de frente era hombre y de atrás era mujer. Otros dicen que era como hermafrodita. Otros dicen, hay muchas perspectivas, muchas formas de explicarlo, pero yo simplemente lo creo como lo dice la palabra. Adán lo durmió y de dónde rayo y por dónde, se sabe que fue por del lado, saca a la mujer, crea a la mujer, dando a entender de que son iguales, son idénticos, uno no es más que el otro, porque sale de su lado, no lo sacó de los pies de Adán, ni la sacó de la cabeza de Adán, la sacó de su lado porque es para caminar a la par siempre el uno al lado del otro. Y dice, verso 23, entonces dijo Adán, esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso a esta se la llamará mujer o Isha, porque del hombre fue tomado a ella y a hombre es Ish. Ella es Isha y él es Ish. Y dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán para una sola carne. Estaban los dos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que había hecho el Eterno. Eterno Dios entonces dijo a la mujer, y aquí de nuevo la serpiente, muchas perspectiva de que era, si realmente era una serpiente o es una metáfora o es una analogía o quizá es la inclinación mala del hombre. O sea, hay muchas formas de verlo porque la serpiente es un reptil en el cual en otras culturas tiene mucho simbolismo. La serpiente se ve tanto como algo que da sabiduría y que sana, como también algo que causa daño, ¿okay? O algo maligno. Pero si fue una serpiente de verdad o no fue una serpiente de verdad, a mí eso no me interesa. Le dice serpiente, pues vamos a ir con la serpiente, dando a entender que en ese entonces era un animal que podía hablar o un reptil y que caminaba, porque luego sabemos que se tiene que arrastrar, parte de la maldición. Pues vamos a seguir con el cuentito como está aquí en la Biblia, que es una serpiente. Y la serpiente le dice a la mujer, ¿acaso dijo Dios, no comerán de todos los árboles del jardín? Y el propósito de la serpiente es que ser un obstáculo, una adversidad o un adversario.
En el judaísmo entienden que los adversarios son beneficiosos porque los adversarios te ponen un reto. Si no tienes un reto, no tienes nada que superar. Entonces, es el reto. Aquí te quiere poner en duda a la mujer lo que Hashem dijo. Y le dice en el verso, entonces dijo la mujer a la serpiente, del fruto de todos los árboles del jardín comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Aquí ella le añade que no lo toquen. Pero también tenemos que recordar a quién fue que Dios le dio el mandamiento. Se lo dio a Adán, y Adán, como esposo de ella, está encargado de explicarle a ella lo que Hashem le dijo. Pero aquí ya le viene y le dice lo más coquetona, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y dijo la serpiente a la mujer, oh, no habrán de morir, porque sabe Dios que en el día que ustedes coman de él, entonces abrirán vuestros ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Recuerden que Hashem conoce el bien y el mal. Es más, Hashem es el creador de lo bueno y de lo malo. Eso se encuentra en Isaías, que lo explica muy bien. Por lo tanto, aquí está poniendo en duda lo que Hashem habló, que es en sí lo que hace el acusador o lo que hace el adversario. Poner en duda las palabras de Hashem, poner en duda en nosotros. Dice, vio la mujer que era bueno el árbol para comer, como también codiciado para los ojos y agradable el árbol para ser inteligente. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. O sea, ellos hasta ese momento no habían entendido que ellos eran sabios, no habían entendido que ellos tenían acceso a Hashem directo. Ellos no habían entendido que tenían un árbol de la vida del cual comiendo vivirían eternamente. Ellos no habían entendido que no tenían enfermedades, que no habían problemas, que de todo Dios se lo había dado. Le había provisto de un lugar, le había provisto de alimento, le había provisto de trabajo, le había provisto todo. Lamentablemente, hay un refrán que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ellos no habían conocido nada malo, todo había sido bueno hasta ahora. Pues lógico, como un niño inocente que no sabe y lo engañan y cede a ese engaño porque no sabe mejor, no sabe discernir, no tiene la malicia para entender que lo están engañando. Pero cuando dice que dio también a su marido con ella, da a entender que Adán estaba al lado de ella. Y como yo he dicho otras veces, quizá él estaba esperando a ver si ella se moría cuando se comía el fruto, porque eso fue lo que habían dicho. Si lo comes vas a morir. Y él dejó que ella comiera primero. Él no se paró a defenderla, que esa era su función, ni él se opuso a la serpiente. Él escuchó todo lo que la serpiente dijo. Él no ejerció su función y su rol como esposo. También como a quien le habían dado el mandamiento, él está sentadito ahí. Vamos a ver qué será eso de muerta. Vamos a ver qué le pasa a Eva. Se come su frutita, le da a él y él se queda. No nos morimos. ¿Y qué es eso de muerte? No estamos muertos. ¿Qué pasó? Pero ¿qué sucede? Entonces se abrieron los ojos de ambos, supieron que ellos estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Debido a que hacen hojas de higuera, piensan que el fruto que se comieron fue el higo, pero tenemos que entender que también el higo tiene un simbolismo mayormente positivo cuando uno lo lee en la Biblia. Y dice, oyeron la voz del eterno Dios paseando por el jardín al aire del día. Y de nuevo, la voz que oyeron es esa manifestación visible de Hashem, no es Hashem mismo. El Logos, el Verbo, el Memra, el príncipe del pacto, el mensajero de Hashem, como ustedes quieran llamarlo. Y se escondió Adán y su mujer de delante del Eterno Dios dentro del árbol del jardín. Entonces llamó el Eterno Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás?
Y Adán contestó, tu voz oí en el jardín y tuve miedo porque desnudo yo estaba y me escondí. Una cosa que dicen los comentaristas es que cuando Hashem creó a Adán y a Eva, los creó seres, ¿recuerdan aquella primera luz de que él habló y se hizo la luz? Pues Adán y Eva eran de esa luz, una luz radiante, o sea, su cuerpo radiaba luz. Y algo que la Biblia confirma, cuando algo es verdadero, lo confirma una y otra vez. Contrario al que más adelante, cuando leamos en el capítulo 6, cuando hablan de ángeles caídos, en Nefilim y todas esas cosas, eso no jamás se vuelve a mencionar en ningún sitio en la Biblia, por lo tanto esa interpretación es incorrecta. Sin embargo, la interpretación de que ellos eran seres de luz, de que su cuerpo irradiaba luz, es confirmado varias veces en la Biblia. Si van un momentito a Éxodo capítulo 34, verso 30. En Éxodo capítulo 34, verso 30. Vamos al 29 para contexto. Éxodo 34, 29 y 30 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. De tal manera que él tuvo que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque estando en la presencia de Dios tanto tiempo y tantas veces, ese resplandor original que tenía Adán y Eva volvió a resurgir y surge aquí en Moisés. Pero no nos quedemos ahí, vayan a Mateo 17. Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. En Mateo 17, verso 1 al 5, otra evidencia de que fuimos creados seres de luz, pero al pecar, al romper pacto, esa luz se apagó. No significa que no esté, simplemente está apagada. En el verso 1 del capítulo 17 de Mateo dice, 6 días después Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Usted alguna vez ha mirado directamente al sol? ¿Verdad que no se puede? Y después que usted mira y cambia, lo que ve son manchitas en los ojos. Yeshua resplandece porque ese es como éramos nosotros en un principio. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o 3 sucot, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Vayan a Mateo 13, 43. Mateo capítulo 13, verso 43. Aquí está hablando Yeshua. En el verso 43 dice, entonces los justos, Sadikim, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros nacimos para hacer luz, para resplandecer, porque así fue como Dios creó a Adán y a Eva.
Vayan a Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12. Daniel está después de Ezequiel en la Biblia regular. Daniel 12, verso 3. Daniel 12, verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Ustedes saben lo que es el firmamento? El espacio, la atmósfera, lo que está por encima de la atmósfera del planeta Tierra. Pero cuando usted mira el espacio, ¿qué usted ve? Oscuridad. Pero usted sabe que vemos oscuridad porque nuestros ojos no están preparados para ver la luz que tiene la oscuridad. Porque nosotros podemos ver ciertas ondas dentro de las ondas de luz que existe de energía. Solamente podemos ver lo que se llama luz visible. Antes, las ondas creo que son más rápidas, más cortas, la onda. Es lo que sería, por ejemplo, la luz infrarroja. No podemos ver luz infrarroja. Entonces la luz después de lo que podemos es luz visible, después de eso vienen las ondas que tienen amplitudes bien anchas. Eso es lo que sería, por ejemplo, la luz ultravioleta. ¿Okay? Hay ciertos animales que pueden ver del área de la luz infrarroja. Es más, la tecnología, en los soldados le hacen unos binoculares que pueden ver luz infrarroja y pueden ver en la oscuridad. Pues entonces resulta que lo que la ciencia hoy día dice, de que cuando ocurrió el Big Bang la gran explosión de la creación, que esa radiación todavía se ve. Es más, si nosotros tuviéramos ojitos para ver la radiación del espacio, sería tan alumbrante como el sol. Pero nosotros no lo vemos porque nuestros ojitos no están preparados para eso. Pero con los instrumentos científicos que existen, ellos miran y lo que ven, creo que son ondas parecidas a las ondas del microondas. El microondas usted no ve, pero le calienta su comida porque es una radiación que usted no la ve, pero está ahí. Pues hay unas radiaciones en el espacio que me parece que tienen parecido a las radiaciones del microondas. Y si nosotros pudiéramos ver la oscuridad, la aparente oscuridad es tan y tan brillante, porque es lo que se queda del Big Bang que se ha ido expandiendo a través del universo, porque el universo sigue expandiéndose. ¿Y qué dice Daniel? Dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, algo que fue descubierto los otros días por los científicos, de que ese firmamento, ese espacio oscuro, realmente está brillando. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Vayan a Revelación 22. Libro de Revelación 22, verso 16. Revelación 22, verso 16. Libro de Apocalipsis 22, verso 16. Dice: yo, Yeshua, he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que el propósito de Adán y Eva eran seres de luz. Cuando ellos dejaron entrar la muerte por desobediencia, esa luz se apagó. No desapareció, simplemente se apagó. Y no tan solo eso, los comentaristas dicen
que cuando esa luz de ellos desapareció, entonces lo que se le veía era la piel. Por eso ellos se ven desnudos. Porque la luz se apagó y ahora se ven realmente como son. Es interesante que la palabra piel y la palabra luz en hebreo suenan iguales, pero se escriben diferentes. Or, piel, or, luz. El or de piel empieza con una ayin. Y or de luz empieza con una alef. Entonces pasaron de luz a piel. Por eso dijeron, ay, pero si estamos desnudos. Y dan a entender también los comentaristas que al perder esa luz, que no era solamente la luz de su cuerpo, sino el entendimiento de todo lo que hablaba Hashem, esa cercanía de poderlo oír, de poderlo ver, que aún la misma Torá oral que Hashem le estaba enseñando a ellos perdieron esa sensitividad de entenderlo todo. Y dicen que por eso la Torá tiene 70 caras. Sheviim Panim. 70 caras, que significa que un verso, una palabra, una letra tiene 70 maneras de tú verla. 70 perspectivas. Entonces lo que él está dando a entender el comentarista es que esa luz que la muerte vino a apagar, cuando uno comienza a caminar en la Torá, cuando uno comienza a estudiar la palabra, cuando uno empieza esa luz a empezar a resplandecer, como le pasó a Moisés, como le pasó a Yeshua en el monte de transfiguración. Como se espera que nosotros, cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, pero ustedes también, hay que hacer un esfuerzo para sacar esa luz primordial que Hashem puso en cada uno de nosotros. Porque si Yeshua dice, ustedes son la luz del mundo, es porque sabe que en Él y en caminar en Él, esa luz original que Hashem puso en nosotros comienza a salir. Así que yo espero ver más lumbreras aquí en este lugar. Espero que no estén apagados. ¿Okay? Vamos a seguir. Y dice, y Hashem le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó, tu voz oí en el jardín y tuve miedo porque desnudo yo estaba y me escondí. O sea, el pecado, el separarse de Dios nos da miedo, terror, y por eso nos escondemos. Entonces Dios dijo, ¿quién te ha dicho que tú estás desnudo? ¿Acaso del árbol sobre el cual te ordené no comer de él has comido? Contestó Adán, la mujer que entregaste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Ahora empiezan las acusaciones. No, es culpa tuya porque me diste a Eva. Entonces el eterno Dios dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente esa que me incitó y comí. O sea, le echaron la culpa al que estaba detrás. Y la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Y dice, entonces dijo el eterno Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldita eres tú de entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso dan a entender que la serpiente en un momento dado que hablaba y tenía brazos, piernas, podía caminar, quizá caminaba erguida y aquí ahora está arrastrada y comiendo polvo. Y enemistad pondré entre tú y la mujer y entre tu simiente y tu simiente. Aquí dando a entender directamente una profecía sobre el Mashiach. Él te aplastará la cabeza mientras que tú le morderás el talón. A la mujer dijo, aumentaré tu dolor y tu preñez, con dolor darás a luz hijos. Hacia tu marido será tu deseo, mientras que él te dominará. Y aquí da a entender que Eva, lo más probable estaba ya teniendo a su muchachito, porque dice, ahora va a parir con dolor. Y tu deseo va a ser para tu marido.
Sentido de que él va siempre a tener un lugar en términos de jerarquía más alto que ella. Jerarquía. No estoy hablando de abuso ni de desigualdad, jerarquía. En la jerarquía que Dios ha establecido. Y Adán dijo, porque has oído la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Imagínate, él lo tenía todo. Lo único que tenía que era agarrar su frutita, su hierbita, su verdura. Sin ningún esfuerzo, estaba todo ahí y ahora no, ahora tiene que sudar. Espinos y cardos hará brotar para ti, comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra que de ella fuiste tomado, porque polvo eres tú y al polvo volverás. De la única forma que uno puede regresar a la tierra como polvo es que si te entierran. Si te creman no queda nada. Cremar significa no queda ningún material orgánico, no eres reciclable. El propósito es reciclar de nuevo la tierra, abonarla contigo. Saliste de ella, ahora te toca a ti dar para atrás lo que ella te dio a ti. Entonces llamó a Adán el nombre de su mujer Java, porque ella fue la madre de todo humano viviente. Java, en hebreo Java de Jai, de vida. E hizo el Eterno Elohim para Adán y su mujer túnicas de piel y los vistió. Esto no es ningún simbolismo de sacrificio, simplemente los vistió porque ahora van a salir del jardín y van a ir al exilio. Ahí van a ver verano, invierno, primavera, otoño, les va a dar frío. Ya no están en un ambiente que tiene una temperatura perfecta. Con todo y eso, Hashem viene y le hace vestiduras, vestimentas de piel. Dijo el Eterno Dios, he aquí que Adán es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Pero ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Cuando aquí Hashem está hablando en plural, que es como uno de nosotros, aquí no está hablando de Trinidad. Trinidad no es un concepto bíblico. Trinidad es un concepto de hombre, un malentendimiento del hombre que no es judío, de aquel que se ha salido del judaísmo. No hay Trinidad, la Trinidad no existe, I'm sorry, pero no existe. Lo que dice es, da a entender que él como rey soberano, Hashem tiene su corte celestial. Tiene sus ángeles que son, como decir, los supervisores o los jefes de otros ángeles, que cada grupo de ángeles tiene su función, su rol y su propósito. Y los ángeles no tienen libre albedrío, pero están sujetos a obediencia a Hashem. Entonces, cuando él le habla a su corte, porque es un rey, tiene una corte celestial, dice, he aquí que Adán es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Verso 23, entonces lo expulsó el Eterno. El traicionar a Hashem, el desobedecer, el romper su pacto, trae exilio. Y eso lo vemos una y otra vez. Y dice, lo expulsó el Eterno Dios del jardín del Edén para trabajar la tierra de la que fue tomado de allí. Y echó a Adán y estableció al este del jardín del Edén a los querubines con el filo llameante de la espada que gira para cuidar el camino del árbol de la vida. Porque si Adán comía del árbol en su estado caído, Dios no quería que viviera eternamente en un estado caído. Por eso lo tuvo que exiliar, ya con en mente el plan que tenía de redención. Volvamos a que el jardín, el Edén, es un espacio sagrado. A la que entra la muerte, Hashem tiene que exiliar a Adán y a su esposa y cerrar ese camino. Yo entiendo, mi entender, que eso es lo que es hoy día es Israel. El Edén es Israel.
El jardín es Jerusalén, ese espacio sagrado donde estaba el templo. Así es como lo entiendo yo, por eso yo digo, lo que comenzó en Israel tiene que terminar en Israel. Capítulo 4. Adán conoció a Java, su mujer, se embarazó, dio a luz a Caín y dijo, adquirí un hombre delante del Eterno. Y volvió a dar a luz a su hermano Hebel. Hebel fue pastor de ovejas. Y Caín era, aquí se labriego. Tenemos que entender que estos son simbolismos de que cuando uno es pastor de ovejas y el otro trabaja en el campo lo asocian con el mundo, con lo que no es Torah, mientras que el pastorado o ser pastor de ovejas, la humildad, vivir en tiendas, hace referencia a estudiar la Torah. Aconteció al cabo de unos días que trajo Caín de los frutos de la tierra una oblación al Eterno. Entonces Hebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor gordura, de los de mejor gordura. Aceptó el Eterno a Hebel y a su oblación, pero a Caín y su oblación no prestó atención. Y se enojó Caín mucho, decayó su semblante. Entonces dijo el Eterno a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso no es que si procedes bien tendrás elevación? Pero si no procedes bien, a la puerta el pecado está agazapado y hacia ti está su deseo. No obstante, tú podrás dominarlo. Tú podrás dominarlo. O sea, traen ofrendas, que significa que ya Hashem le había hablado de ofrendar. Y la diferencia entre uno y el otro es que Caín simplemente trae de su cosecha, pero Abel o Hebel escoge de lo mejor, trae de lo mejor. Él pone a un lado su deseo de quedarse con lo mejor y le da a Hashem lo mejor. La diferencia fue la actitud de corazón que tuvo Abel. Verso 8. Dijo algo Caín a Abel, su hermano, y aconteció que cuando estaba en el campo, recuerden que el campo significa fuera de la Torá, se levantó Caín contra Abel, su hermano, y lo mató. Entonces dijo el Eterno a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y contestó, no lo sé. ¿Acaso el guardián de mi hermano soy yo? Entonces dijo el Eterno, ¿qué has hecho? La voz de las sangres, en plural, de tu hermano claman a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú más que la tierra que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. O sea, dando a entender, cuando habla de que la voz de las sangres de Abel, en plural, es que Abel no tuvo la oportunidad de tener hijos, de que la oportunidad no tuvo generaciones. Abel representaba justicia, rectitud, mientras que Caín representaba lo malo, el orgullo, el prejuicio, representaba el celo, la envidia, mientras se viene y mata a su hermano. Verso 12. Entonces Hashem lo castiga con una maldición. Dice, cuando trabajares la tierra no volverá a darte su fuerza, vagabundo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno, es tan grande mi pecado para no ser soportado. He aquí me has expulsado, que es exilio, hoy de sobre la faz de la tierra, delante de ti me esconderé. Cuando esté vagabundo y errante en la tierra, entonces todo el que me encuentre me matará. Entonces le dijo el Eterno, por lo tanto, todo aquel que mate a Caín será castigado. En la 7ª generación será Caín castigado. Por eso colocó el Eterno a Caín una señal para que no lo mate quien lo encuentre. Salió Caín de delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, que está al este del Edén. Entonces quizá usted se pregunte, ¿cómo rayos si eran más que Adán, Eva, Caín y Abel? Ya Abel está muerto, Caín sale y encuentra una ciudad, ¿y quién lo va a matar? Si se leen el libro del Dr. John Walton, El mundo perdido de Génesis 1, él explica eso de una forma
muy interesante en el que él dice que Adán y Eva eran representantes de la humanidad que Dios había creado, dando a entender que no fue solamente Adán y Eva, sino que él creó un grupo de seres humanos. Y que esos seres humanos, mientras no había pecado, ellos habían tenido hijos. Y Adán y Eva representaban los que trabajaban el templo como tal, que era el espacio sagrado del jardín, que eran el sacerdote, que eran los levitas, que eran los que representaban a Hashem. Y que cuando fue exiliado Adán y Eva, fueron exiliados todos. Y que al ser exiliados, pues cada cual se fue. Y tenemos que entender que el tiempo aquí no es como el tiempo de ahora, porque ellos viven muchísimos años. Por lo tanto, había oportunidad de, que eran muchos, de crecer, de hacer ciudades, de cultivar ciertos lugares. Y por eso Caín dice lo que dice, de que va a haber quizá quien lo mate, y se va hacia la ciudad de Nod. ¿Okay? Así que si pueden conseguirse, recuerden que el PDF está en Telegram, lo pueden leer. Muy interesante la perspectiva del Dr. John Walton. Verso 17 dice, conoció Caín a su esposa. ¿De dónde rayos salió la esposa? De la misma razón. ¿Okay? Ella se embarazó y dio a luz a Hanoc. Y Caín construyó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Hanoc. Y fue dado a luz para Hanoc a Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metushael. Y Metushael engendró a Lemech. Tomó Lemech para él 2 mujeres. El nombre de una, Ada, y el nombre de la otra, Tzila. Dio a luz Ada a Yabal. Este fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano, Yubal, él fue padre de todo el que interpreta la cítara y la flauta. También Tzila dio a luz a Tubal Caín, precursor de todo artesano de cobre y hierro. La hermana de Tubal Caín era Naama. Dijo Lemech a sus mujeres, Ada y Tzila, oigan mi voz, esposas de Lemech, presten atención a mi dicho, porque un hombre matado para mi propia herida y un niño para mi propia lesión. Porque si a la 7ª generación será castigado Caín, entonces Lemech lo será a la 77. Y dan a entender que Lemech era ciego, y cuando, a pesar de que era ciego, tenía destreza para poder cazar, y tiró un arco pensando que era un animal, y era Caín, y lo mata sin querer. Por eso habla así. Conoció Adán nuevamente a su mujer, ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Shet, porque dijo, me dio Dios otra descendencia en lugar de Abel, que lo había matado Caín. A Shet también fue dado a luz un hijo y llamó su nombre Nosh. Entonces se comenzó a llamar a ídolos con el nombre del Eterno. Algunas traducciones dicen que se comenzó a hablar el nombre de Hashem, pero en el hebreo y en las Biblias judías, en los Tanaj, siempre dan a entender que comenzaron los hombres la idolatría. Comenzaron a idolatrar y a maldecir el nombre de Hashem. ¿Okay? Capítulo 5, este es el libro de la descendencia de Adán. En el día que creó Dios a la persona, semejanza de Dios lo hizo. Varón y mujer los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, en el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Shed. O sea que ahora los hijos comienzan a ser a semejanza del hombre y ya no tanto semejanza de Dios y su imagen. Fueron los días de Adán después que engendró a Shed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán que vivió 930 años y murió. Vivió Shed 105 años y engendró a Enosh. Vivió Shed después que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Shed 912 años y murió. Vivió Enosh 90 años y engendró a Kenán. Vivió Enosh después que engendró a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enosh 905 años y murió. Vivió Kenán 70 años y engendró a Mahalaleel. Vivió Kenán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Kenán 910 años y murió.
Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Yered. Vivió Mahalalel después que engendró a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Yered 162 años y engendró a Hanoch. Vivió Yered después que engendró a Hanoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yered 962 años y murió. Vivió Hanoch 65 años y engendró a Metushelech. O sea, si ven los años que duraba esta gente. Y se condujo Hanoch con temor a Dios después que engendró a Metushelech 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 365 años. Se condujo Hanoch con temor a Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Estoy dando a entender que Hanoch no vio muerte, sino que fue trasladado por Hashem porque era un hombre de rectitud. Y dan a entender que Hanoch tuvo oportunidad de enseñarle justicia y bondad y la rectitud de Hashem a la gente en aquel entonces. Y dice en el verso 25, vivió Metushelech 187 años y engendró a Lemech. Vivió Metushelech después que engendró a Lemech 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Metushelech 969 años y murió. Vivió Lemech 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noach, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del dolor de nuestras manos por causa de la tierra que la ha maldecido Dios. Vivió Lemech después que engendró a Noach 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lemech 777 años y murió. El 777 años es significativo porque sabemos que desde este punto en adelante Noach viene a ser un hombre que va a traer cambios a la tierra, porque ya para este momento, para este tiempo, existía la maldad por todos lados, ya el hombre se había hecho corrupto. Por lo tanto, el 777 es un año marcador de que viene algo diferente, una nueva época, una nueva era. Siendo Noach de 500 años, engendró Noach a Shem, Ham y Jefet. Capítulo 6. Aconteció cuando comenzaron las personas a aumentarse sobre la faz de la tierra, e hijas le nacieron a ellos. Sucedió que vieron, escuchen esto, sucedió que vieron los hijos de los poderosos a las hijas de las personas que eran hermosas, entonces tomaron para sí mujeres de todo lo que ellos elegían. En el hebreo dice Benei Elohim, que Benei Elohim, recuerden que el nombre Elohim puede significar el nombre de Hashem como creador y juez, pero también Elohim es un nombre que se le da a jueces y también a hombres poderosos, hombres de renombre, que es la mejor interpretación que se le puede dar a este verso. Por eso dice, sucedió que vieron los hijos de los poderosos, los Benei Elohim, a las hijas de las personas que eran hermosas, entonces tomaron para sí mujeres de todo lo que ellos elegían. O sea que estaban tomando mujeres porque como eran poderosos, era en una forma abusiva de que ellos hacían como querían y deseaban. No le pedían permiso a nadie. Entonces dijo el Eterno, no estará contendiendo mi espíritu con la persona para siempre debido a que ella es de carne. Por eso serán sus días 120 años. Los gigantes estaban en la tierra en los días aquellos y también después que se llegaron estos hijos de los poderosos a las hijas de las personas y dieron a luz para ellos. De nuevo, gigantes, recuerden que están viviendo en un tiempo en que el oxígeno es abundante, todavía no hay contaminación ambiental, viven muchos años, o sea, no ha habido un cambio atmosférico hasta que ocurre el diluvio. Por lo tanto, todas estas cosas, las personas tenían unos cuerpos diferentes, eran más fuertes, más grandes, sobrevivían más, o sea, que tenían unas cualidades que hoy día ya no se ve, porque tras que pasaron de casi 1000 años, de vivir 1000 años, bajó a 120 años. Y con todo y eso hoy día, el máximo que una persona vive es de 70, 80 años,
Si está bien. Hay quienes superan los 80 y hay muchos que no llegan ni los 70. O sea que vemos cómo han fluctuado los años de acuerdo a cómo ha pasado el tiempo y cómo el hombre se ha alejado más y más de Hashem. Dice, ellos son los poderosos que desde siempre eran hombres de renombre. Vio el Eterno que era mucha la maldad de la persona en la tierra y todo el instinto, los pensamientos de su corazón solo es maligno todo el día. Por eso el error de comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué? Porque sobresalió la maldad en el hombre en vez del el bien. Dejaron superar la maldad sobre el bien. Verso 6 dice, se arrepintió el Eterno de haber hecho a la persona en la tierra y se afligió en su corazón. De nuevo, una forma de darle características a Dios en términos humanos para poder entender, pero sabemos que Hashem ni se puede arrepentir, ni tiene un corazón como nosotros conocemos. No es que no tenga corazón, lo que quiero decir es que no es un ser humano, pero sus características, como se refleja en lo que existe, da a entender de que Él se sintió dolor, se arrepintió, se afligió de haber creado al ser humano. Entonces dijo el Eterno, borraré a la persona que he creado sobre la faz de la tierra, desde la persona hasta la bestia, hasta el reptil y hasta el ave del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. Pero Noah encontró gracia, gen, a los ojos del Eterno. Para el que diga que la gracia solamente existe en el Brit Hadashah, ahí tenemos gracia para con Noah. Y con eso terminamos la porción. Yo sé que muchos podríamos estar hablando de esto muchísimo más tiempo, pero recuerden que no tengo el tiempo para hacerlo. Les recomiendo que vean la serie que hice hace varios años que se llama Hayesod. Hayesod significa cimiento o el fundamento. Está basado en los primeros 6 capítulos de Génesis, donde entro en más detalle, más información al respecto. Así que vamos a tomar un momentito para, si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario. De nuevo, la porción es larga y por el momento, hasta buen rato, las porciones van a ser larguísimas. Por eso es importante de que estudien, lean, aunque no entiendan todo, pero hagan el esfuerzo de leer, por favor, las porciones. Si este va a ser su primer ciclo, aproveche y léase todas las porciones semanales de las cuales estaremos hablando. Y no solamente yo, recuerden que también Pastor Augusto da muy excelentes estudios, Rico, Daniel, o sea, tenemos muy buenos maestros que también se esfuerzan en enseñarnos y se preparan para hacernos entender mejor la palabra de Hashem y las porciones de la Torah. ¿Okay? ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien aquí? Sí, Osvaldo. Ay, Osvaldo, déjame. Sí, Osvaldo, habla. Se cerró otra vez el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Ahí. No se oye bien, Osvaldo. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Bien. Habla. No se oye, no se oye.
Este capítulo, este versículo, parece que no Osvaldo, no te oigo. Va a tener que escribir lo que va a decir en el chat si me hace el favor. ¿Alguna persona, si tiene alguna pregunta, yo creo que es preferible que la escriban en el chat, porque siempre no sé por qué se tiene problema con el audio. Aquí ustedes, ¿no? ¿Nada? Cuando habla de años aquí, es como los años que conocemos nosotros. Like 999 years, Matusalén. Sí, los años de vida de ellos, sí. 900 y pico, pues son años como conocemos nosotros. Okay. ¿Alguna pregunta? Osvaldo, si escribe en el chat lo que quiere decir, porque en el capítulo 2, verso 24, como lo entendemos, pareciera que no está en relación a lo que viene describiendo. Okay, 2:24. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá con su mujer y serán para una sola carne. En el sentido, bueno, como yo lo entiendo, es que el hombre deja a su padre, su familia, para comenzar su propia familia. Aquí en este sentido, lógico, tiene que ver con el matrimonio, ya está el comienzo de lo que Hashem establece como matrimonio conforme a lo que Él quiere, de que un hombre y una mujer se unen y formulan su propio hogar, su propia familia, y ya no son dependientes de sus padres. O sea, ellos comienzan a independizarse, a hacer su... Lógico, en este entonces, aunque aquí Adán y Eva pues no tienen padre y madre como tenemos nosotros, pero sí tienen el Creador. Y en el sentido este es el comienzo de lo que es el matrimonio conforme a como Hashem lo quiere, es como yo lo entiendo. Que el hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres, unirse y empezar su propia familia, su propio hogar. Independizarse, aunque sabemos que después más adelante, porque son más bien familias nómadas, que todos caminan juntos y viven juntos, pero tenemos que entender que en las tiendas estaban separadas y cada matrimonio tenía, como decir, su propio hogar dentro de la comunidad. O sea, la importancia del matrimonio en ese sentido. Yo tengo una notita que dice Dabak ligados. Dabak ligados en el sentido de Dabak es tan unidos, tan ligados el uno al otro, que es como parecen dos, parecen uno. Es tanta la unión, es tanto el unirse como dos personas, pero que a la misma vez los dos se hacen uno. En ese sentido, Dabak, en ese sentido de ligarse, de unirse. Hacer de dos, uno. Una misma carne, sí. Okay. No sé si eso aclarece o no, Osvaldo. Y disculpa que los micrófonos no se oía muy bien. Okay. Si alguna persona tiene algún otro comentario o pregunta, la pueden escribir. No sé si habrá alguien en Facebook. ¿No? Ok. Pues mis hijos, con eso terminamos la porción de esta noche. Recuerden, lean, busquen comentarios y hagan, por favor, comentarios conforme a la perspectiva judía, para que entiendan bien cómo se debe interpretar
y tener una perspectiva completamente, muchas veces diferente a lo que se nos ha enseñado. ¿Ok? Y en esta porción, en solo mandamiento, que es el mandamiento de multiplicarse y ser fructíferos, y that's it. Ok, si no hay más preguntas o comentarios, recuerden que mañana, por la mañana, el pastor Vargas tiene Shaharit a las 8 y luego aquí el viernes, el PDF del libro que le mencioné es el Mundo Perdido de Génesis 1 de John Walton. Está en Telegram, en el grupo de discipulado de Telegram. Está en español. También está disponible en inglés. El libro lo pueden conseguir en inglés. Él tiene una serie que se llama así, El Mundo Perdido de. Tenemos el mundo perdido de Génesis, el mundo perdido del diluvio, el mundo perdido de Adán y Eva, el mundo perdido de la Torá, el mundo perdido de los profetas. O sea, y este señor tiene un doctorado en Viejo Testamento, es un hombre muy estudioso y sus comentarios y libros son muy buenos. Y recuerden que lo que está en Telegram, en el grupo discipulado, está disponible para todos. Todos tienen acceso. Lo único que les pido es que si van a imprimir, impriman para uso personal y no para vender, como han hecho algunos. ¿Okay? Porque esto es un obsequio a los que estudian la palabra. ¿Okay? Así que Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar aquí presentes y espero verlos mañana a las 4. Tendremos Minjá. Y recuerden que el 3 de noviembre aquí en la Florida cambia el horario. Nos atrasamos 1 hora. Que significa que entonces estaríamos a la par con Ecuador, a la par con Panamá, a la par con Colombia en términos de hora. Así que usted haga sus cálculos para que no se pierda los servicios y los estudios. ¿Okay? Que mis hijos, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Que tengan un bendecido Shabbat y descansen. Shabbat Shalom. Shalom.